Vivimos en un poblado apenas saliendo del estado de Hidalgo y entrando a Veracruz. En un pequeño pobladito en el que muchas personas, como mi familia desde que recuerdo, vivimos del comercio con los viajeros que vienen casi todos de la Ciudad de México a la región de Poza Rica. Un camino que antes era muy transitado, pero que las condiciones de inseguridad han ido haciendo cada vez más desolado. Ahora la gente prefiere tomar un avión. Eso ha afectado en la comunidad, el cómo vivimos y en nuestro día a día, la verdad. Muchos se han ido del lugar y hay casas vacías en cada calle. Esto también lo predijo La Llorona. Les explico. Desde que existe este poblado, según me contó mi abuelo, La Llorona se ha aparecido llorando cuando hay cosas malas a punto de suceder. Y yo tengo historias muy directas acerca de sus apariciones. Una de las últimas fue por ahí del 2003 y la vio, entre otros habitantes del lugar, mi padre. Él venía regresando de varios días de haber trabajado en la Ciudad de México. No nos había ido bien en esas fechas, así que los pesitos que traía eran una gran ayuda para la familia y las inscripciones de mis hermanos a la escuela. Se bajó del camión que seguía de paso y compró un pollo rostizado de un lugar que seguía abierto, atendiendo a 2 autobuses llenos de jóvenes que parecían deportistas. A mi papá le encantaba llegar con algo de cenar a la casa, a pesar de que ese día en particular ya era bastante tarde. Cuando estaba pagando, un grito desgarrador hizo que todos guardaran silencio de repente. Incluso la multitud de jóvenes que hasta ese momento no dejaban de reír y hacer relajo. El grito parecía venir de la carretera, y mi padre y uno de los maestros que parecían acompañar a los jóvenes salieron alarmados, pensando que alguien había sido atropellado. Un grito se escuchó nuevamente, y mi padre y el profesor vieron a una mujer cruzar a unos 100 metros del lado del monte hacia donde ellos estaban. Mi padre apresuró el paso para regresar a casa y vio a un grupo de jovencitos petrificados a sus espaldas, evidentemente testigos de la aparición. Cuando comenzó a adentrarse en el poblado, alejándose de la carretera, los gritos se hicieron más penetrantes. Por un momento incluso sintió que La Llorona estaba justo detrás de él. Las luces de las casas se iban apagando, se escuchaba el sonido de puertas cerrándose. Nadie quiere estar expuesto a que a La Llorona alguna vez se le ocurra meterse a una de las casas. Y por 2 cuadras, mi papá vio lo mismo. Paralelo a él, la aparición avanzaba flotando en la misma dirección que mi padre, pero en la calle siguiente. Mi papá corrió entonces, olvidándose de lo cansado que venía, intentando ganarle el paso al espectro y no encontrárselo justo antes de llegar a nuestra casa. Agitadísimo llegó a la puerta, donde mi mamá y yo, muy pequeño todavía, guardábamos las cosas del puesto en el patio. Al vernos, mi padre se tranquilizó, pero un grito al fondo de la calle lo hizo voltear de nuevo. El espectro ya no flotaba. Estaba parado frente a una casa muy cerca de la entrada. Casi a punto de entrar en ella. Mi padre sintió unas manos en su brazo. Eran las de mi madre, que lo jalaba hacia dentro de la casa. Ese pollo que llevaba mi padre, al final solo lo cenamos mis hermanos y yo. Que no habíamos notado lo ocurrido, pero mis padres, ellos durmieron todavía con la impresión de lo que habían visto y escuchado. Unos días después, la pareja de ancianos que vivían en la casa donde La Llorona se había parado fueron encontrados muertos. Tenían días de haber fallecido y nadie se había dado cuenta. Aquí hay 2 versiones de lo sucedido. Una, que los ancianos vieron a La Llorona parada frente a su puerta y sus corazones no soportaron el terror. La otra, la más creíble tal vez y que yo conocí hasta años después, es que habían sido asesinados por su propio hijo, que tenía problemas de drogas y a quien nunca más se le vio después de ese día. Según esta teoría,
La Llorona habría avisado de su muerte al resto de los habitantes del lugar. Este espectro, esta Llorona de nuestro pueblo, se aparecería de nueva cuenta casi una década después. Recorrió todas las calles, despertando a medio pueblo. Yo no la escuché, pero dicen los que sí lo hicieron, entre ellas mi madre, que nunca había escuchado un llanto más triste, más desolador. Y sí recuerdo que lo contamos al día siguiente en la escuela, cuando los niños que iban de otros poblados se reían de nosotros. El mal presagio que anunciaba en esa ocasión era, probablemente, la llegada de un grupo de delincuentes que aún hoy parecen gobernar este poblado y algunos alrededor. Delincuentes que han hecho tantas cosas tan diabólicas a nosotros y a la gente que pasa, que han provocado que ya casi nadie se pare por aquí. Ya solo un puñado de personas, por ignorancia o por valentía, toman en este lugar su descanso para luego continuar con su camino. Es doloroso que uno mismo tenga que recomendarles que no duren mucho tiempo en el lugar. Y con estos malnacidos llegó también otra aparición, algo terrible y macabro que nadie se puede explicar. Varias personas del lugar empezaron a hablar de un diablo, literalmente de un diablo que se paseaba por los techos riéndose a carcajadas. Lo describían como un hombre flaco, de un rojo apagado en toda su piel, con unos pequeños cuernos. Una figura horrible de la que solo se alcanzaba a ver la silueta al saltar de un lugar a otro, y que traía con él un olor fétido como de una coladera. Incluso por esos primeros días, un accidente fuerte, muy cerca de ahí, llamó la atención de todos. 2 carros chocaron de frente, matando a todos sus tripulantes, debido a que un tercero, en un camión de carga, había dado tumbos de repente y finalmente salió de la carretera, propiciando la colisión de los otros 2. Cuando recuperó la conciencia, el chofer aseguró que un ser corría primero junto a él a la velocidad del camión, y al llegar a una curva, había saltado hacia el camión, como queriendo entrar por la puerta del pasajero. Eso provocó su descuido en un momento de terror. Y ahora, lo último que ha ocurrido fue a Don Marcos hace apenas unos días antes de que les escribo esto. Esa noche se escuchó a la Llorona. Todos la escuchamos. Era la primera vez que yo podía hacerlo así y con total claridad. Estaba yo solo en casa y a lo único que atiné fue abrazar a mi sobrinita de apenas 1 año a quien yo estaba cuidando. La abracé y cerré las cortinas y escuché el llanto a lo lejos. En un momento de silencio, escuché la puerta del patio abrirse y luego vi a mi cuñada pálida entrando como si acabara de ver algo terrible. ¿La escuchaste?, le pregunté. Cállate, creo que la vi, me dijo mientras abrazaba a su bebé. Cuando estaba a punto de preguntarle más detalles al respecto, una carcajada diabólica se escuchó justo arriba de nosotros y el sonido de alguien corriendo por el techo nos hizo callarnos. En ese momento no reaccioné como creía, me parece ilógico haberlo hecho así. Y es que antes de pensar en este diablo del pueblo, sentí mucho coraje pensando que algún vago del lugar había entrado en la casa. Hasta que un olor asqueroso, de verdad asqueroso, se me metió en la nariz y casi me hace vomitar. Nos quedamos despiertos un rato más hasta que llegaron mis padres y mi hermano ya bastante noche. Queríamos platicarles lo que nos había ocurrido, pero ya lo sabían. Y resulta que, al llegar al pueblo, se encontraron con un montón de personas afuera de la casa de Don Marcos. Cuando se acercaron preocupados para ver qué ocurría, se enteraron de estas apariciones de esa noche. De que no solo el llanto de la Llorona había inundado el poblado, sino que por varias calles, el diablo, este diablo que se aparecía ahí, parecía haber seguido el sonido de la aparición corriendo por los techos.
Así hizo hasta saltar sobre la casa de don Marcos, la última antes del despoblado. Don Marcos escuchó el sonido y salió rápidamente con su machete. Lo que vio, entonces, fue a este diablo, este hombre con cuernos completamente rojo, sonriéndole apenas a 1 metro de él, en el patio de su casa. Don Marcos, a pesar de la edad, se le dejó ir a machetazos mientras esa cosa se carcajeaba cada vez más fuerte y los esquivaba, y saltó de nuevo al techo para desaparecer en la noche. Nos da mucho miedo pensar en esa cosa viéndonos desde los techos, desde la oscuridad mientras regresamos en la noche de trabajar. Y nos da todavía más miedo pensar en qué es lo que anuncia esta última aparición de la Llorona. Los mantendré al tanto. Amigas, amigos de Relatos de la Noche, esperamos que les haya gustado esta historia corta pero muy interesante que nos envía Jaime desde Veracruz. Y bueno, este relato nos parece muy especial, ya que pues historias de la Llorona son conocidas y son contadas en muchas ciudades de México y de Latinoamérica, pero la verdad nunca nos habíamos topado con una que contara apariciones simultáneas de 2 presencias distintas. Y pues bueno, Jaime, manténnos al tanto de lo que ocurra y nos encantaría conocer más de este lugar, nos encantaría saber cómo es don Marcos también. A la comunidad Relatos de la Noche les pedimos, sobre todo estos días, no se olviden de compartir los videos con otros aficionados a lo paranormal, dejen comentarios y denle pulgar arriba a los videos para que estos no se pierdan entre todas las publicaciones del mundial que van a abarrotar las redes en el mes que viene. De verdad, ya saben, todo el crecimiento de este canal se debe a ustedes, a ese pequeño porcentaje de suscriptores y suscriptoras que permanentemente están dándole promoción al canal. Digo, muchas gracias a todos por vernos, pero gracias de todo corazón a los que video a video contribuyen para que esta comunidad sea cada vez más grande. Estén listos al video que viene a mitad de semana y sobre todo a nuevas series de historias que vamos a empezar a producir y que estamos completamente seguros de que les van a gustar mucho. Listos, por favor, pendientes de todo lo nuevo que viene para este canal. Únanse a la comunidad en Facebook, no se olviden de seguirme en Twitter. Los links para encontrarnos por todos los rincones de la red los tienen como siempre en la descripción del video, pero sobre todo, cuídense mucho por favor y nos escuchamos muy pronto en una nueva edición de Relatos de la Noche.